Voy a intentar con el español lo mejor que puedo, pero capaz meto una palabra en inglés de vez en cuando. Y bueno, soy Amanda Cohen y vengo de Nueva York. Mi historia en Uruguay empezó en una fecha histórica, el 13 de marzo de 2020. Y me quedé un poco por casualidad, pero no es la historia que voy a contar hoy. La historia de hoy es sobre, la protagonista es una planta que se llama Pueraria montana o kudzu, que es el nombre común. Y es una planta bastante invasora en Estados Unidos, especialmente en la zona del sureste del país, y crece rápidamente, come todo lo que está ahí y es un gran problema. Estas son unas imágenes que es como una escultura viva y es increíble. Y también tiene un flor muy peligroso porque está súper lindo, así que la gente está como, qué linda la planta, y de repente, chao. Así que yo, cuando fui a estudiar en Virginia, esta planta estaba bastante presente. En Nueva York no tanto porque es demasiado al norte y el frío lo mata y no tiene el suelo. Pero cuando estaba en Virginia empecé a notar esta enredadera y pensé, ¿qué será la historia de esta planta y qué tiene que contarnos? Y en vez de muchas de las actitudes comunes hacia las especies invasoras, normalmente es combatir, destruir, matar. Y yo, usando el kudzu como un punto de salida un poco, el desafío era cómo podemos aprender a valorar y utilizarlas de una manera que cambie la relación con los humanos, con las plantas, pero también ecológicamente. Claro, siempre va a ser invasora porque tiene unas propiedades, pero hay una cantidad de biomasa que está ahí, que no está usado para nada. Y yo estaba pensando con una mente creativa un poco más, cómo podemos usar algo que está basura para otra cosa. Y de repente, con la investigación, muchas de las plantas que se mueven, pero los marcos ecológicos no. Y las culturas tampoco, el contexto cultural de donde vienen tampoco mueven con las plantas. Pero las plantas se mueven por los humanos, muchas veces por el comercio, por el comercio de plantas exóticas que la gente está cada vez más pidiendo, por mascotas, por las paletas de madera que vienen los barcos, por el agua que salen de los barcos también cuando vienen cruzando el mar. Y las psicologías de donde vienen son distintos, pero tal vez podemos cambiar nuestras interacciones y relaciones sabiendo un poco de las culturas de donde vienen las plantas y adoptando unos usos en las culturas hasta donde llegan. Entonces, una definición básica de invasora. Una planta invasora es algo que tiene que llegar primero y está ahí viviendo con las plantas que están en la vuelta. Después tiene que sobrevivir un tiempo. Y después el momento que se torna como un problema es que está no solo prosperando, pero superando las otras plantas y empieza a dominar el suelo, la luz, los recursos, y de ahí como mata la biodiversidad que está en su vuelta. Y tiene unas zonas de confort, normalmente son lugares más disturbed, y como al lado de las autopistas, al borde de los ferrocarriles, los campos de cultivo, los terrenos que son fertilizados o terrenos sobrepastorizados, y pendientes muy pronunciados, y claros del bosque donde entra mucha luz y no hay mucho en el suelo. Así que cuando estaba ahí en Virginia, fui buscando un poco este lugar que tenía kudzu para empezar la investigación. Pero primero investigué un poco sobre la historia de la planta y cómo llegó a Estados Unidos. Y tiene un origen en Japón y tiene una historia de 6.000 años de uso cultural, usan la fibra, las raíces, tiene usos medicinales y está incorporado en la cultura. En Estados Unidos no hay casi ningún uso. Otra cosa importante es la diferencia entre la densidad de población y la cantidad de terreno en Estados Unidos y Japón es súper distinto. En Japón también tiene una cultura de manejo y mantenimiento mucho más sutil, mucho más cuidadoso, y en Estados Unidos como hay tanto terreno, un poco como acá, dejamos a la naturaleza hacer lo que quiera.
Entonces también es otra cosa que contribuye un poco más al problema de cómo crece el kudzu en el contexto de Estados Unidos. Y estas son unas imágenes de los usos de la planta en Japón. Usaban las fibras para hacer kimonos. Tiene un almidón, o no, starch. Sí, se usan como un starch. Y tiene usos medicinales con las raíces y el corcho. Bueno, llegó a Estados Unidos en 1876 con la llegada del Philadelphia Centennial Exhibition, donde estaban mostrando los avances con plantas, con tecnología, con todo. Y el kudzu llegó y estaba celebrado porque tiene flores lindas, da mucha sombra y la gente pensaba, qué lindo, vamos a usarlo en jardinería para los patios y cosas más de decoración. Después, entre 1910 y 35, los granjeros empezaron a usarlo también como pasto para el ganado, forraje y heno. Y era un momento de la guerra y era una solución súper barato, crece rápido y parecía que estaba solucionando un problema como inmediato, que sí estaba, pero a largo plazo capaz que no. Y en los 30, inclusive el Civilian Conservation Corps, que era un empuje de Roosevelt, empezó a subsidiar, puso un subsidio de como $8 por acre para que los granjeros van usando el kudzu como para mejorar el suelo, especialmente después de plantaciones grandes de algodón y otras fibras. Y de repente en los 50 era la enredadera que se comió el sur y cambió drásticamente las actitudes, la planta, los paisajes. Y de ahí como reclamó como un invasor problemático número 1 en la planta que tenemos que matar. Inclusive la mente popular se comió el kudzu también. Había el The Kudzu Band de 76, The Kudzu Queen de 38, de 2012. Más recién un libro que se llama The Kudzu Queen de este año. Así que es algo súper presente en la cultura popular también, especialmente en el sur. Y de hecho ahora como hay unos diners de moda en Atlanta, Georgia, que está surgiendo como un lugar de comida, de culinaria, que están usando kudzu de maneras súper interesantes y creativas. Pero bueno, mi fieldwork fue un poco así. Yo elegí un terreno del municipio al lado de la vía del tren. Y durante el año fui como observando la planta, midiendo, cortando, recoleccionando. Y sí, es una enredadera que crece, dice que crece un pie por día, que es rapidísimo. Y va agarrando ramas de árboles, así que aquí puedes ver, está ahí como chunk. Y puede ir subiendo vertical hasta casi 1 metro, de ahí agarra un árbol y sigue hasta otro, pero no puede agarrar una rama que es más grueso que como 4 pulgadas, chiquito. Así que un árbol grande no puede, va para ramas chiquitas. ¿Y qué más? Y después, sí, claro, si vas cortando, brota otra vez, tiene un root crown y de ahí crece la planta y cuando toca la enredadera, toca el suelo otra vez, crece otro root crown y va creciendo rapidísimo. Este es como un dibujo que hice imaginando un poco el root crown y cómo va spreading ahí atrás del tiempo. Y después, claro, tiene esta relación con los host trees que están ahí y va subiendo y ya ves, en un momento como tapa todo, la luz no entra y el árbol es una estructura sin hojas, como un framework nada más. Y ahora el Parks Department ahí que maneja, claro, cortan, hace un spray de pesticidio para matarlo y quema el biomass que están sacando. Entonces yo siempre tenía una fascinación con textiles, con antropología y pasé varios años también escribiendo sobre tejidos y investigando sobre fibras naturales, especialmente algodón y ¿cómo es? Hilo y cáñamo, y sabiendo las propiedades de las fibras de las plantas que usan para textiles más comunes, yo fui investigando un poco el kudzu
y cortando las ramas, viendo las fibras. Y fue una idea de cómo podríamos interactuar con el paisaje de otra manera con esta planta, pensando en usarlo como un recurso para tejidos y fibras. Entonces era como primero limpiar y transportar lo que está ahí, problemática, empezar otra vez, editar ahí en el otoño o invierno, van editando cuando crecen otra vez los brotes, van como direccionándolos un poco. En la primavera coreografiar también sigue como direccionando las enredaderas que vienen, y después en el verano cultivar. Y había también otros dibujos que hice mirando un poco la interacción con los host plants, los host árboles, porque claro, si vas dejando las ramas que son más bajitos para las enredaderas, pueden usarlos de abajo, pero el meristem, que es lo que crece, puede seguir creciendo para arriba, así que los ramas de abajo pueden ser usados sin hacer mucho daño a la planta. Y estas eran, sí, las investigaciones materiales de la planta que fui haciendo. Y lo de ahí son las fibras que fui trabajando con hiladores que trabajan con otros materiales, pero usando sus saberes para experimentar un poco con esta planta. Y este era un resultado, y otro era que mandamos un test de la parte fibrosa que está dentro de la rama. Y mandamos a Quebec a un química, y me devolvió como una almohada que está dentro de la fibra que está dentro de una almohada, como súper suave, y para mí era como, bueno, obvio que tiene algo. Y sí, estos son unos tejedores que están ahí en Virginia, en el campo, trabajando muy artesanal con otras cosas. Ella es japonés y es de la región, y trabajaba bastante con kudzu, entonces fue un buen recurso para mí. Y después había una red de gente internacional, otras inspiraciones de proyectos en que estoy involucrada también, que eran parte del proceso de cómo pensar sobre este proyecto. Y al final era una propuesta un poco de una manera de cómo usar este recurso de otra manera y reinvertirlo en las comunidades, en el manejo del campo, de los campos. Y pensar, este era un diseño súper rápido al final del semestre, pero pensando en cómo repensar un paisaje que normalmente es basura, no está usado para nada, y sabiendo cómo crecen las plantas, direccionarlos de una manera que hay un paisaje que la gente puede disfrutar, pero también es productivo, y pensando también en actividades para la comunidad, para participar y generar una conversación distinta, porque muchas veces en la historia también había otros momentos que las policías de los países eran muy alineados con los países, los policías de los países en momentos de guerra contra gente de fuera. Tenía mucho que ver con cómo estaban definiendo las plantas. Y para mí era un momento como aprender de cosas de Japón, aprender un poco más de la cultura de dónde viene esta planta y traerla a un contexto más local. Y esta es la historia de kudzu para hoy, y es un pequeño muestro de mi proceso de cómo pienso sobre proyectos en generales. Y me encanta, sí, es que tiene una capa cultural, ecológico, si hay un desafío ambiental, cómo pensarlo de otra manera, y trabajar en equipo con gente que tiene ideas un poco fuera del normal.